Le damos la bienvenida a Hernán Lecher, que se suma a Central de Noticias. Hernán, gracias por venir. Un placer. Bueno, este es el dato recién sacadito de la cocina de lo que es la inflación de Cava. ¿Qué nos están diciendo estos indicadores? No, dos cuestiones. Repasaba un poco los rubros. El mes pasado la inflación, tanto de la ciudad como del orden nacional, había tenido un sesgo a la baja por los estacionales. Sobre todo frutas y verduras te había dado negativo, entonces te ayudaba a tirar hacia abajo, por decirlo de algún modo. En este mes, lo repasaba, nosotros publicamos un informe de frutas y verduras hace un par de días atrás, dando cuenta de que anticipábamos que este mes iba a venir a la inversa, que le iba a tirar para arriba, y efectivamente se confirma eso. Algunos dicen que la Ciudad de Buenos Aires, y es real, metodológicamente mide más los servicios que el orden nacional. Entonces a veces te da más la ciudad, pero ojo, porque tiene sobreponderado o una ponderación distinta a los servicios. Los servicios no es lo que tiró para arriba. ¿Qué estoy diciendo? Que probablemente el viernes veas un dato de inflación que rebote y que no sea muy positivo de cara a lo que piensa el gobierno. Y te agrego una tercera cuestión que me parece muy importante. Complica porque estás viendo una resistencia a la baja de la inflación, claramente. Ahora, hay una cuestión que viene sucediendo en estos últimos días, te diría un poco por la discusión con el fondo, pero además agravado en estos días por toda la guerra comercial, que es que vos tenés mucha presión al alza de los dólares paralelos. La brecha te llegó a casi el 25, 26, 28%. Y probablemente... ¿Crees que puede seguir subiendo esa brecha? Hoy es un día interesante para seguir de cerca porque hay como un doble efecto que uno tira para abajo y otro para arriba, tal vez. El que probablemente presione al alza es que el escenario global desayuda, es decir, se aplican desde hoy, desde el 9, los aranceles a aquellos que tenían aranceles por encima del 10%. Así que en general las bolsas y los mercados lo están tomando no muy bien. Ahora, se supone que ayer, con el anuncio del fondo del acuerdo, eso te debería tirar Te debería dar para confianza abajo. a los mercados. Sí, es una gran incógnita y es muy probable que no tengamos una respuesta a eso. ¿Por qué? Bueno, porque no vamos a poder discriminar qué parte corresponde a cada cosa. ¿Bien? Con lo cual, por cierto, el acuerdo con el fondo vamos a tener que esperar probablemente hasta el viernes, porque no hay muchos indicios. Ahora, es preocupante, perdón, es preocupante para la gente, sí, porque para la gente el poder adquisitivo empieza a deteriorarse, empieza a caerse aún más inflación, uno puede consumir menos con el mismo ingreso, ¿no? Pero vuelven a ser los alimentos los que también muestran, más allá de que esto sea de Cava y después hay que esperar la reacción del día viernes y la información por parte del INDEC, que lo básico es lo que termina generando un periodo, una espiral inflacionario, no de números que habíamos visto en otras épocas, es cierto, pero que se esperaba que estuviera más controlado, ¿o no? Sí. ¿Sabés cuánto dio en Ciudad de Buenos Aires alimentos? 4,7. Un montonazo. Un montonazo. Es decir, si vos tenías expectativa de que la inflación, ya hacia final del año pasado, hablo del gobierno, arrancara con 1 y tenés alimentos en 4,7, de nuevo, es el dato de la ciudad. Es probable que el viernes el dato nacional sea un poco más bajo, pero igual va a ser alto. Va a ser muy... Y me anticipa además una cosa que ahora no se habla tanto, pero en un momento estaba como en el centro de la escena. ¿Te acuerdas de la inflación núcleo? Sí. ¿Qué es la inflación núcleo? Bueno, la inflación sin el efecto de los regulados y sin el efecto de lo estacional. De alguna manera es cómo funciona la inflación en el mercado, ¿no? Con la lógica de oferta y la demanda. Intenta aproximarse a eso. Bueno, ¿por qué antes se discutía? Porque bajó un poco más rápido al inicio y entonces el gobierno y el propio Milei tuiteó en un momento y dijo, bueno, cuando converja al 2% vamos a bajar el Clorimpex. Nunca llegó al 2%. Se clavó, creo que el dato mínimo fue 2,7, el último fue 2,9 y probablemente el viernes la inflación núcleo es probable que esté encima de 3, lo cual es un dato adicional, digo, no es que agrava per se, pero es un dato adicional que muestra que la dinámica de precios no está con una tendencia a la baja. Y con una cuestión adicional, todo lo que te decía antes que pasó con la cuestión fondo y con la cuestión guerra comercial, te va a pegar en el incremento de la brecha en la inflación de abril, no la de marzo. Es decir, lo que estamos viendo ahora no está influenciado por eso,
Porque todo esto arrancó, si querés, más o menos desde el 20 de marzo en adelante. Claro. Es decir, una partecita de la cobertura puede estar en marzo, pero es chiquitita. Claro. El impacto de la cobertura lo vas a tener en abril. Así que descartá que en abril arranque con uno, seguro Y que ahora, no va a la pasar. pregunta es, quizás no tenés la respuesta, pero sí un panorama. ¿Qué debe o qué puede hacer el gobierno en estos momentos? Porque digo, estalla esta guerra comercial, no se escucharon voces oficiales de cuál va a ser, o si hay alguna modificación en el plan económico, por ahí sí, y yo no la escuché. No. Cómo iba a enfrentar una situación internacional diferente, porque el contexto es distinto, esto cambia y también hay que tener la gimnasia para adaptarse a esos contextos. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Va a seguir insistiendo con su modelo sin devaluación, esperando que lo que llegue del fondo le dé tranquilidad al año en la Argentina? A ver, respecto de la guerra comercial en particular, la Argentina está yendo a contramano. Es decir, Trump sube los aranceles, uno puede discutir las razones últimas, si después en el futuro los quiere bajar, Bueno, todo hipotético, claro. pero puede ser. Ahora, en el mismo momento que sucedía eso, aquí Sturzenegger avanzaba contra las medidas antidumping, es decir, va en contramano. El mundo se reúne, se juntan los países asiáticos, el ASEAN, y nosotros acá no hablamos con el Mercosur. Es decir, vamos exactamente... O sea, no hubo contacto con Lula ni con... Aparentemente había una reunión de cancilleres, pero no pasó nada, digamos. No hay ninguna política común respecto de nuestros países dentro del Mercosur para plantearnos el desafío que viene por delante. Creo que la otra cuestión, el tercer punto vinculado a lo que me preguntabas, tiene que ver con el fondo. Me da la impresión, el gobierno no dijo nada en particular ni anunció nada en particular. Me da la impresión que aceleró el acuerdo con el fondo. Acá hay una gran incógnita que tal vez la develamos cuando el fondo apruebe el acuerdo. ¿Cuál es? Si la semana pasada no había acuerdo con el fondo y había tantas discusiones y estaba en una especie de pantano, ¿cómo se destrabó? ¿Cómo se destrabó? ¿Alguien cedió? Me da la impresión que el fondo no fue. Es hipotético, pero me da la impresión que el fondo no fue. O sea, lo que ¿Fue vos la estás Argentina? Queriendo decir, diría un viejo conocido, es que quizás el número que se estableció en un primer momento no sea tan así. ¿Pensás que esa puede ser una variable? El ¿O en los monto está modos confirmado, es 20 mil millones de desembolso? de desembolso del acuerdo. Sí. El primer desembolso, va entre 8 y 12 probablemente, así que eso medio que también lo tenemos confirmado. No tenemos las condiciones ni qué otros compromisos asume la Argentina. A mí me da la impresión que había sobre la mesa una discusión con el staff del Fondo Monetario Internacional, donde el staff decía una cosa y la Argentina decía otra, y alguien dijo, bueno, listo, vamos. Ajá. ¿Por qué? Bueno, tal vez es la respuesta que encontró el gobierno como salida a las tensiones que le significa la guerra comercial. Y a la necesidad imperiosa, además, de llegar a este acuerdo. ¿Se quiere sumar Analía Argento a la conversación que estamos teniendo con Hernán Lecher, economista, director del CEPA, analizando lo que está pasando en la Argentina y también en el plano internacional, Analía? Bueno, dos preguntas en una. En este contexto, ¿resiste el gobierno y no devalúa? ¿Y contiene la inflación de acá hasta el 26 de octubre? ¿Quedan solamente 6 meses? ¿O queda un montón de tiempo si pensamos que 6 meses es un semestre completo? La pregunta del millón. ¿Qué es lo que básicamente no sabemos del acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones? A ver, y en realidad, ¿y cuánto es el monto del primer desembolso? Porque las dos cosas, o la combinación de esas dos cosas, y los plazos de desembolso, es lo que te permite calibrar si es mucho o es poco, lo que te dan y si podés salir o no salir del cepo o en qué condiciones. ¿Bien? Damos por descontado que el objetivo último es salir del cepo, que el fondo quiere que vos salgas, que el fondo preferiría que vos hagas un salto del tipo de cambio y que el gobierno se resiste a eso. Todos partíamos, o el mercado funciona con esa lógica, y creo que medio todos también, pensando que el escenario es, de acá a las elecciones no devalúo después, cuando desarmo el cepo. Bueno, eso es la gran pregunta. Si esta concesión que hace el gobierno no es una concesión en el sentido de haber aceptado un desarme del cepo en la lógica que le pide el fondo. De mínima, esto sí lo creo que está garantizado, el fondo le exige una hoja de ruta de salida que tenga más o menos plazos. Eso seguro. ¿Qué puede significar? Bueno, vamos a ejemplos concretos, algunos exagerados a propósito. Supongamos que mañana el fondo le dice, bueno, ya sabemos el monto, pero
borrémoslo por un segundo. El viernes dice, le vamos a dar 50.000 millones de dólares y el sábado los tenés depositados todos juntos y no te pide nada. Salís del cepo y el dólar paralelo baja al oficial. Bueno, eso no va a pasar, tachémoslo. Mirá, te hago otra pregunta. ¿En qué me afecta a mí? Si vos tuvieras que comprar una heladera, Sí. ¿esperás o la compras hoy porque después no la vas a poder comprar? Probablemente anticipe el comportamiento. Si yo creo que va a haber un salto devaluatorio y efectivamente, por lo que estoy diciendo, yo creo que el gobierno alguna concesión en materia de política cambiaria va a tener y adelanto un consumo de ese tipo. Sí, porque creo que después, si hay un salto devaluatorio, un bien de ese tipo probablemente tenga un salto en términos de precio. Pero insisto que es una especulación porque el dato concreto no lo sabemos. Si le dan 8.000 millones de dólares, que es lo que se calcula, o para mí, supongamos que le den 10, un poquitito más, creo que las condiciones son complicadas por algo, y acá mete la cola la guerra comercial, por algo muy sencillo. Si vos me decís, te dan 10.000 y el riesgo país está en 400 puntos, el escenario es distinto. Porque yo sé que puedo rolear la deuda más o menos barata. Ahora, hoy está en 1.000. Entonces hoy no puedo rolear la deuda. Entonces la pregunta es, ¿10.000 son suficientes con todos los vencimientos que yo tengo? Porque los voy a tener que pagar. Con ese nivel de riesgo país la tengo que pagar, la deuda. Bueno, no me alcanza. Esto Ahora, es lo que estoy diciendo. Yo me imagino que hay mucha gente que lo que se está preguntando es, ¿le sirve al gobierno nacional aparentemente la cercanía o la simpatía de Trump con Milei y de Milei con Trump para esperar que en esta negociación de aranceles la cosa pueda ser favorable para la Argentina? La respuesta es claramente no. Lo digo con esta contundencia porque ya vimos esa peli. Macri también era amigo de Trump. Y nosotros, en la relación comercial con Estados Unidos, en la primera gestión de Trump, nos fue horrible. Perdimos el mercado de limones, el mercado de biodiesel, el mercado de acero y el de aluminio. Y no pusimos ningún producto allá. Nada. Horrible nos fue. Había que ver la peli, nada más. Estamos recorriendo exactamente el mismo camino. No hay una excepcionalidad a la Argentina. El 10% de los aranceles es porque en la forma de cálculo de cómo se aplicaban los aranceles, a nosotros nos daba negativo, entonces te aplicaron el mínimo. Lo mismo pasó con Brasil, y hay menos empatía, si querés, ideológica, o con Petro, y hay menos empatía ideológica que la que podría haber, o amistad que la que hay con Milei. No hay ningún beneficio a la Argentina. En términos comerciales, además, una cosa más estructural y grave, que es que el gobierno está empecinado con sacar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Se pusieron a analizar cómo es la relación comercial con Estados Unidos? Porque nosotros competimos con ellos. Nosotros les exportamos petróleo crudo, importamos combustible procesado, por ejemplo. Lo único que va a hacer un TLC es profundizar esa relación que no nos conviene a nosotros. Y es más, hasta en términos conceptuales, la mirada de los libertarios y la del propio Trump es que las relaciones comerciales lo habrás escuchado en estos días, no hay un esquema win-win donde todos ganamos, sino de suma cero. Es decir, si yo me va bien a mí, a vos te va mal. Con lo cual implica que un TLC, alguno de los dos tiene que ganar y el otro perder. ¿Quién crees que va a ganar y perder? Me parece que está dicho, ¿no? Bueno, me parece difícil que nosotros, perdón el término coloquial, pero los caguemos a Estados Unidos y a Trump y salgamos ganando en esa relación. Y lo digo en términos conceptuales de lo que el propio gobierno plantea. El tercer eje es el Fondo Monetario. Creo que ahí es el único aspecto en el que el gobierno puede decir Estados Unidos me está ayudando, porque creo que efectivamente es así. Bueno, y falta la definición del directorio que está representado por los distintos países, Sí. pero todo indicaría que el peso específico de Estados Unidos va a llevar a que sea aprobado. Sí, tuvimos la semana pasada una nota de una congresista republicana pidiéndole al jefe del Tesoro que ayuden a la Argentina. Es decir, hay algunos jugadores ayudando, si querés, en esa cuestión. Siempre dije yo que en ese punto, para la política del gobierno, yo no estoy de acuerdo con qué vamos a usar, para qué vamos a usar los dólares, pero para la política del gobierno lo iba a favorecer por una cuestión sencilla. Era lo más fácil que tenía Trump para ayudar a la Argentina, porque ni siquiera es plata de él. Claro, es del fondo. Hernán, un placer, gracias. Un gusto. Vamos a seguir la economía, por supuesto.